Corey Harrison parecía tenerlo todo en Pawn Stars fama fortuna y un negocio familiar millonario. Pero detrás de las luces brillantes y las cámaras de televisión, su mundo se estaba desmoronando de una forma que nadie podría haber imaginado. A los 26 años, Corey ya libraba batallas que nada tenían que ver con la casa de empeños. A los 30 estaba tomando decisiones desesperadas que dejarían atónita incluso a su propia familia. El peso de las luchas ocultas, las relaciones rotas y las oscuras tragedias familiares acabarían por llevarlo al límite. Lo que vino después lo cambió todo, y fue mucho peor de lo que nadie esperaba. Corey Harrison nació el 27 de abril de 1983 en Las Vegas. Su familia ya era propietaria de la casa de empeños Gold and Silver Pawn Shop, cofundada por su abuelo y dirigida más tarde por sus padres Rick y Kim. Desde el principio, la vida de Corey fue de todo menos corriente. No era un niño más, había nacido en la que se convertiría en una de las casas de empeño más famosas del mundo. Mientras la ciudad palpitaba con las luces de neón y el bullicio de los casinos, la infancia de Corey se desarrollaba en el tranquilo zumbido de la tienda donde se cerraban tratos, se tasaban tesoros, y las tensiones familiares latían a fuego lento bajo la superficie. La tienda no era simplemente un negocio, era el corazón de la familia, y Corey formaba parte de ella mucho antes de comprender el peso de esa herencia. A los 9 años, mientras la mayoría de los niños estaban pegados a los dibujos animados del sábado por la mañana, Corey pulía joyas, organizaba estanterías y estudiaba el trabajo de su padre y su abuelo. Le enseñaron algo más que la diferencia entre el oro y la plata, le enseñaron a leer a la gente sus mentiras, sus trucos y sus verdades, a una edad en la que la mayoría de los niños aún estaban aprendiendo fracciones. Corey ya estaba aprendiendo a medir el valor no solo en dólares, sino en carácter. A los 12 años ya cerraba ventas de verdad. Algunos clientes ni siquiera se daban cuenta de que estaban regateando con un niño hasta que se iban con menos dinero del que esperaban. No fue suerte. Corey lo absorbía todo como una esponja, y en su adolescencia ya poseía más conocimientos prácticos del negocio que la mayoría de los licenciados universitarios. A los 13 años, era capaz de identificar monedas raras, antigüedades militares y guitarras antiguas, con una precisión que sorprendía incluso a los empleados más experimentados. Tenía un don, lo que su abuelo llamaba el ojo. No era magia. Fueron miles de horas de observar, tocar, cuestionar y aprender. A los 16 años, Corey ya era capaz de hacer compras importantes por valor de miles de dólares, incluso cuando sus decisiones iban en contra de la opinión de los demás. La mayoría de las veces tenía razón, pero crecer bajo ese tipo de foco y ese tipo de presión no fue nada fácil. Corey no era solo un hijo o un nieto. Era el futuro del negocio y todos lo sabían. Rick, su padre, esperaba de él que trabajara más que nadie y no le trataba con delicadeza. Dejó claro que los lazos familiares no significaban nada a menos que demostraras tu valía. El viejo era diferente, pero igual de exigente a su manera. Corey tenía que estar a la altura de las expectativas de ambos y tenía que hacerlo mientras los clientes y el personal lo observaban todo. Cada desacuerdo familiar sobre un trato o una decisión ocurría delante de todos. A los 17 años la presión ya le estaba pasando factura. Empezó a resistirse, pero la tensión no hacía más que aumentar. Esas grietas se convertirían más tarde en un programa de televisión imprescindible. El apodo de Big Hoss no surgió de la nada. A los 16 años, Corey medía 1,8 y pesaba más de 90 kilos. Su tamaño le hacía difícil pasar desapercibido, pero fue su creciente liderazgo lo que hizo que el nombre se le quedara grabado. Rick empezó a llamarle así no solo en broma, sino porque se estaba convirtiendo claramente en el jefe de la tienda. Los clientes empezaron a preguntar directamente por él, sabiendo que podía ofrecerles un mejor trato o una decisión más rápida. Los empleados que le doblaban la edad empezaron a respetar su criterio. El nombre ya no era solo cuestión de tamaño, se trataba de presencia. A medida que su papel crecía, también lo hacía el peso sobre sus hombros. A mediados de su adolescencia, Corey ya dirigía parte de la tienda. Aún estaba en el instituto, pero fuera de clase ya gestionaba el inventario, negociaba compras de mucho dinero y trataba a los clientes con confianza. La casa de empeños de oro y plata tenía más de 30 empleados
y muchos de ellos eran mayores y tenían más experiencia. Cory tenía que demostrar su valía cada día. Su padre seguía dándole más responsabilidades y Cory seguía dando la talla, pero eso tenía un coste. Mientras otros chicos iban a bailes o pasaban el rato en el centro comercial, Cory estaba en la trastienda haciendo tratos y aprendiendo por las malas lo que podía salir mal. La primera vez que hizo una gran compra sin la aprobación de todos, provocó una explosión. Cory tenía la costumbre de gastar mucho en las cosas que le gustaban: coches clásicos, motocicletas y objetos de coleccionista poco comunes. Algunos de estos artículos daban beneficios, pero otros levantaban cejas. Rick y el viejo no siempre estaban de acuerdo con sus decisiones, y las discusiones podían ser fuertes y públicas. Estos momentos crearon una profunda tensión en la familia y el personal, pero también fueron un gran momento televisivo cuando Pawn Stars salió finalmente al aire. Cory no tenía miedo de arriesgarse e incluso cuando salía mal se mantenía firme en sus decisiones. Cory tomó muy pronto la decisión de saltarse el camino escolar habitual. Mientras sus compañeros estudiaban para los exámenes, él aprendía a identificar espadas de la guerra civil y a comprobar la pureza del oro. Se perdía fiestas, deportes y otras actividades, pero a cambio adquirió un conjunto de habilidades que pocas personas de su edad desarrollan. No tenía un diploma de una escuela de lujo, pero podía decirte lo que valía un mosquete del siglo XIX en cuestión de segundos. La apuesta le salió bien cuando Pawn Stars se convirtió en un éxito porque de repente sus conocimientos especializados tenían valor mucho más allá de la tienda. Ser jefe a una edad temprana trajo sus propios problemas. Muchos empleados no querían recibir órdenes de alguien tan joven. Algunos llevaban trabajando en la tienda desde antes de que Cory naciera y ahora él era su jefe. Tuvo que trabajar el doble para demostrar que merecía su respeto. Aportó nuevas ideas, racionalizó el inventario y amplió la superficie de la tienda a 15.000 metros cuadrados. Una de sus decisiones más inteligentes fue contratar a su amigo Austin Russell, más conocido como Chumlee. En aquel momento, nadie le dio mucha importancia, pero esa decisión ayudó a dar forma al reparto y a la química del programa. A pesar de los retos, Cory creó un equipo que trabajaba tanto para la tienda como para las cámaras, encontrando el equilibrio entre llevar un negocio real y actuar para millones de espectadores. En 2009 todo cambió para la familia Harrison debido a un momento imprevisto. Un vídeo de YouTube en el que Rick Harrison trataba con un cliente difícil acabó ante los ojos adecuados del canal Historia. Rick llevaba años intentando proponer a las cadenas un programa sobre casas de empeño, pero nadie se interesaba. De repente, la productora Nancy Dubuque vio el potencial de la tienda familiar. En un principio, el programa se planteó como algo totalmente distinto, y la HBO llegó a plantearse una versión nocturna y oscura. Pero fue este simple clip compartido en Internet sin expectativas lo que encendió la mecha. Cuando por fin se estrenó el 19 de julio de 2009 no solo despegó, sino que en un año se convirtió en el programa con más audiencia de toda la cadena. Solo Jersey Shore atrajo a más espectadores en toda la telerrealidad. El momento no podía haber sido mejor. Con la economía en crisis y los negocios de Las Vegas bajo presión, el público se sintió atraído por la idea de una casa de empeños familiar que se las apañaba en tiempos difíciles. Cory Harrison no parecía ni actuaba como la típica estrella de la televisión. Tenía 26 años, nunca había actuado y no recibía entrenamiento de los medios. Pero en el momento en que las cámaras empezaron a rodar algo hizo clic. Cory no estaba tratando de ser entretenido. Sabía de lo que hablaba. Había trabajado en la tienda desde que tenía 9 años, empezando por limpiar joyas. Con los años había aprendido todo desde la base. Su amor por las antigüedades, los coches clásicos y las motos no era fingido. Era real, y esa pasión se trasladaba directamente a los espectadores. Su estilo relajado y su humor mordaz le hacían destacar sobre todo junto al tono serio de su abuelo y la calma estratégica de su padre. En 2010, los fans inundaban las redes sociales con elogios hacia Cory. No solo explicaba la historia, sino que la vivía. Tampoco tenía miedo de arriesgarse en las grandes compras, lo que hacía que cada escena pareciera impredecible. Esa imprevisibilidad
alcanzó su punto álgido durante uno de los momentos más intensos de la serie. En el episodio 13 de la 7ª temporada, Cory hizo un movimiento que sorprendió tanto a su familia como a la audiencia. Les dijo sin rodeos que estaba dispuesto a marcharse a menos que consiguiera una participación del 10% en el negocio. A los 28 años, Cory dirigía las operaciones diarias y gestionaba a 30 empleados. También resultaba ser el que hacía las mayores compras de la tienda. A pesar de todo, poseía el 0% de la empresa. El negocio facturaba $3 millones al año y Cory no participaba en él más allá de un sueldo. Eso no le gustaba. Incluso se le habían acercado empresas rivales ofreciéndole mejores ofertas. Su amenaza de marcharse no era solo para aparentar, sino que procedía de una frustración real. La familia nunca se había enfrentado a algo así ni dentro ni fuera de la pantalla, y las cámaras captaron cada segundo. Pero entre bastidores las tensiones ya eran altas. La popularidad del programa no hizo sino empeorar las cosas. Los antiguos productores admitieron que muchas discusiones familiares eran demasiado intensas para emitirlas. Los atrevidos gastos de Cory, incluida una motocicleta de $40,000, pusieron en serios aprietos al negocio. Dirigir una tienda al tiempo que se protagonizaba un reality show de máxima audiencia creaba una presión constante. No había días libres. Rick dijo una vez que incluso salir a cenar se convirtió en un reto porque los fans no paraban de interrumpirles. Los límites entre la vida real y la actuación empezaron a difuminarse. Las exigencias de Cory en la pantalla no eran solo un argumento, sino ecos de conversaciones reales que tenían lugar a puerta cerrada. El peso emocional no era falso, era el resultado de años de duro trabajo y de la presión de vivir bajo unos focos que nunca se apagaban. Finalmente la familia llegó a un punto de inflexión. Tras intensas conversaciones, Cory obtuvo una participación del 5%. No eran los 10 enteros, pero venían acompañados de un aumento sustancial y la promesa de más en el futuro. Para Cory fue una victoria. Pasó de ser un simple empleado a ser un verdadero propietario. Ese 5% representaba algo más que dinero. Le daba autoridad y le permitía tomar grandes decisiones de compra sin necesidad de aprobación constante. Y teniendo en cuenta el creciente éxito de la tienda, su participación ya valía una buena suma. También le posicionó como la futura cara del negocio. El programa no solo estaba capturando entretenimiento, estaba filmando el paso de una antorcha. Los instintos, la audacia y la lealtad de Cory habían remodelado su papel. No esperaba heredar el legado familiar. Lo estaba construyendo conversación a conversación. Entonces, llegó un tipo diferente de llamada de atención. En 2010, Cory visitó al médico y vio una cifra que cambiaría su vida: 402 libras. Pero no fue solo la cifra lo que le asustó. Su médico le recetó inmediatamente un medicamento para prevenir la diabetes. Esto no fue una advertencia. Era el principio de una emergencia médica. Cory se dio cuenta de que su salud no solo estaba en riesgo, ya estaba al límite. Su cuerpo había empezado a resistirse a la insulina y la medicación era un último esfuerzo para evitar una diabetes en toda regla. En ese momento quedó claro que no se trataba de apariencia, se trataba de sobrevivir. La diabetes no solo hace la vida más difícil, puede quitar la visión, destruir los riñones, dañar el corazón y acortar la vida durante décadas. Cory sabía que no podía esperar más. Algo tenía que cambiar y tenía que ser rápido. Lo que siguió demostró lo desesperado que estaba. La cirugía de banda gástrica que necesitaba no estaba cubierta y no tenía dinero. En lugar de esperar, Cory tomó una decisión que la mayoría de la gente ni siquiera se plantearía. Sacó el máximo de 4 tarjetas de crédito diferentes para pagarla. No es solo un riesgo financiero, es el tipo de movimiento que podría paralizar el futuro de alguien. Pero para Cory la elección era simple: o arriesgarse a endeudarse o arriesgarse a morir. Y eligió la deuda. La operación se convirtió en un símbolo de su negativa a dejar que su peso destruyera todo aquello por lo que había trabajado. Era una elección de vida o muerte que demostraba lo en serio que se tomaba la amenaza de la diabetes. No le importaban los tipos de interés. Le importaba vivir lo suficiente para disfrutar del futuro por el que luchaba. 6 semanas después, los resultados eran más elocuentes que cualquier comunicado de prensa.
Corey perdió 15 kilos en solo un mes y medio. Eso es más de 2 kilos a la semana, algo que la mayoría de los médicos calificarían de peligrosamente rápido. Pero para Corey, era la prueba de que había tomado la decisión correcta. Su estómago ahora solo podía retener unos pocos gramos de comida a la vez, obligando a su cuerpo a quemar la grasa almacenada. Al final del primer año había perdido más de 45 kilos. Pero esos primeros 50 fueron el verdadero cambio de juego. Le demostraron a él y a todos los que le veían que su salvaje decisión de endeudarse ya estaba dando sus frutos. Le dio impulso y confianza para seguir adelante. Se suponía que el 31 cumpleaños de Corey Harrison iba a ser una celebración, no una experiencia cercana a la muerte. El 26 de abril de 2014 se subió a su motocicleta para coger algunos suministros de última hora para la fiesta que su familia y amigos estaban preparando en su casa. Pero justo cuando circulaba a 65 km/h, el soporte inferior del guardabarros de su moto se rompió de repente sin previo aviso. Ese fallo mecánico convirtió un simple recado en una situación aterradora. La moto empezó a dar vueltas sin control. Corey solo tenía unos segundos para actuar. Podía estrellarse contra el tráfico que circulaba en sentido contrario, o contra un muro cercano, o podía hacer lo impensable: saltar de la moto mientras todavía estaba en movimiento. Saltó. Fue rápido, aterrador, y se sintió como la única opción. A esa velocidad lanzarse al pavimento podría ser mortal, pero seguir adelante significaba un desastre seguro. Su moto siguió girando hasta que se vino abajo. Pero Corey, raspado y magullado, estaba vivo, y en lugar de ir directamente a urgencias, tomó una decisión que sorprendió a todos. Fue a la fiesta de todos modos. Aún dolorido y probablemente en estado de shock, saludó a los invitados, sonrió para las fotos e intentó mantener la normalidad. Nadie en la fiesta sabía lo que acababa de ocurrir. Solo después de cumplir su papel de anfitrión del cumpleaños, fue finalmente al hospital. En urgencias, los médicos descubrieron el alcance de los daños. Tenía la mano tan rota que hubo que operarla. Le colocaron 8 tornillos y 2 placas metálicas para mantenerlo todo unido. Esos herrajes se quedaron puestos permanentemente. Antes de todo esto, Corey había encontrado el amor en el instituto. Conoció a Charlene Steele cuando eran adolescentes. Se casaron en 2009 e incluso trabajaron juntos en la casa de empeños Gold and Silver. Charlene no era solo la esposa de una estrella de telerrealidad. Se convirtió en parte del día a día de la tienda. Tras divorciarse en 2015, Charlene siguió trabajando en la tienda durante un tiempo antes de lanzar su propio negocio online de venta de accesorios hechos a mano. Lo que hizo sorprendente el divorcio fue lo privado que fue. No hubo drama, ni peleas públicas, ni acusaciones, solo silencio. Y ese silencio hizo que la gente especulara aún más. En 2016, Corey volvió a encontrar el amor, esta vez con Karina Harrison, conocida como Kiki. Ella trabajaba como asistente ejecutiva en un casino de California. Su relación avanzó rápido. Se casaron el 26 de mayo de 2017 en San Diego. Corey fue abierto sobre su amor por Kiki. Compartió fotos, subtítulos dulces y momentos de felicidad en línea, pero esa felicidad no duró mucho. En agosto de 2018, apenas 15 meses después de la boda, Corey y Kiki solicitaron el divorcio. Kiki estaba embarazada en ese momento. Los documentos judiciales mostraban que ya lo habían arreglado todo. La custodia, la manutención y el papeleo, incluso antes de presentar la demanda. El comentario público de Corey fue respetuoso. Dijo que aún se querían, pero que no podían hacerlo funcionar debido a sus horarios. El divorcio finalizó en septiembre. Luego, en octubre de 2018, Kiki dio a luz a su hijo Richard Benjamin Harrison. Le pusieron el nombre del abuelo de Corey, el hombre al que los fans conocían como el viejo de Pawn Stars, que había fallecido apenas 4 meses antes. El momento era emocionalmente complejo. Estaban legalmente divorciados, pero acababan de dar la bienvenida a un bebé juntos. Los rumores de reencuentro comenzaron cuando Corey publicó una foto de una muñeca tatuada con el nombre de Harrison y un romántico pie de foto. Pero nada se confirmó y pronto dejaron de aparecer en las redes sociales del otro.
Las cosas no se pusieron fáciles. En octubre de 2020, Corey alquiló una autocaravana de 37 pies a William Vilafena a través de RB Share. Se suponía que debía devolverla a los 3 días, pero se la quedó durante 6. Cuando finalmente devolvió la autocaravana, era un desastre. La carrocería estaba dañada, el toldo destrozado y el interior lleno de botellas vacías, arena y huevos rotos. El desorden no era solo un pequeño desgaste, parecía vandalismo. Vilafena calculó los daños entre $2,000 y $3,000. Solo la carrocería costó unos $8,000 y el nuevo toldo otros $7,000. Tuvo que cancelar 10 reservas porque la autocaravana estaba inutilizable. Esto perjudicó gravemente a su negocio, especialmente durante la pandemia. En lugar de pagar los daños, Corey se negó a asumir la responsabilidad. A pesar de tener un patrimonio neto de unos $2,6 millones, no cubrió los gastos. Vilafena se vio obligado a presentar una denuncia ante el Departamento de Policía de North Las Vegas e intentar reclamar al seguro. El representante de Corey alegó que los toldos de la caravana no se replegaban y dijo que tenían seguro, pero eso no explicaba el estado del interior. La disputa se prolongó, añadiendo más tensión a una situación ya de por sí complicada. Luego vino la detención por conducir bajo los efectos del alcohol. El 8 de septiembre de 2023, poco después de las 2 de la mañana, la policía paró a Corey cerca de Main Street y Charleston Boulevard, en Las Vegas. Su Ford F-250 blanco se había desviado dentro y fuera del carril bici. Acababa de regresar de un rodaje en Minnesota y se dirigía en coche a su apartamento situado a menos de 1 kilómetro. El agente tuvo que utilizar un sistema de megafonía para que se detuviera. Corey ya había sacado su DNI y achacó el volantazo a que su camión se había desviado a la derecha. Pero el agente se dio cuenta de que tenía los ojos inyectados en sangre y llorosos y de que desprendía un fuerte olor a alcohol. Tras no superar la prueba de sobriedad, Corey accedió a someterse a una prueba de alcoholemia. Pero cuando llegaron a la cárcel de Las Vegas, la máquina estaba rota. No pudieron utilizar el intoxicador, por lo que la policía tomó en su lugar una muestra de sangre. Corey declaró posteriormente a la prensa que se sentía frustrado porque ninguno de los agentes tenía un alcoholímetro que funcionara. Afirmó que solo había bebido una copa durante el vuelo y ninguna después de aterrizar. Los resultados del análisis de sangre nunca se hicieron públicos. Fue fichado a las 2:28 a.m. y puesto en libertad unas 8 horas después. Prometió contratar a un abogado y luchar contra los cargos. Richard Harrison, más conocido por los fans como El Viejo, murió el 25 de junio de 2018, tenía 77 años. Lo que la mayoría no supo hasta el final es que llevaba años luchando contra la enfermedad de Parkinson. Fue una batalla lenta y dolorosa que la familia mantuvo en secreto. Los espectadores no tenían ni idea de que el hombre que ayudó a construir la casa de empeño de oro y plata y protagonizó casi 300 episodios de Pawn Stars se había estado debilitando entre bastidores. Se retiró en 2017, justo cuando el programa estaba alcanzando nuevos niveles de éxito. El momento no podía haber sido peor. El hombre que construyó el imperio se desvanecía en silencio. Para los fans fue repentino, pero para su familia fue un largo y silencioso adiós. El homenaje de Rick Harrison a su padre llegó a las redes sociales el mismo día. Lo llamó amigo, padre y maestro. También lo llamó su héroe. Más de 245,000 personas vieron el post, y muchos pudieron sentir el dolor en las palabras de Rick. En otro post, Rick compartió una vieja foto de su padre cuando era joven. Dijo que The Old Man sería echado de menos no solo por la familia, sino por los fans de todo el mundo. La casa de empeños de oro y plata también emitió un comunicado en el que decía que Richard había fallecido en paz, rodeado de sus seres queridos, pero nada podía prepararlos realmente. La tienda siempre había sido de 3 generaciones trabajando codo con codo. Ahora se habían reducido a 2. Entonces llegó un segundo desengaño. El 19 de enero de 2024, el hijo menor de Rick, Adam Harrison, fue encontrado muerto en una casa de huéspedes de Las Vegas. Solo tenía 39 años. No se le había visto desde el 17 de enero, y otro residente empezó a preocuparse.
Cuando el propietario comprobó finalmente el lugar, encontraron a Adam sin respuesta. El informe policial confirmó el trágico descubrimiento. Sus allegados habían observado un comportamiento extraño en los días anteriores a su muerte. Había estado aislándose y actuando de forma paranoica. También acababa de salir de la cárcel tras cumplir 3 meses de condena. Los cargos exactos no se hicieron públicos. Lo que sí se sabe es que Adam llevaba años luchando contra la adicción. Su muerte no fue una sorpresa para su familia, pero eso no lo hizo más fácil. El 29 de febrero de 2024 la oficina del forense confirmó la causa de la muerte: toxicidad por fentanilo y metanfetamina. La muerte fue declarada accidental. Esa combinación es una de las más mortíferas del país en la actualidad. Solo en 2021, más de 107.000 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas. Casi el 88% de las muertes por opioides involucraron opioides sintéticos como el fentanilo. Es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina y una pequeña cantidad puede paralizar el organismo. Cuando se mezcla con metanfetamina se vuelve casi imposible sobrevivir. Rick no se contuvo en su respuesta. Dijo que la crisis del fentanilo está atravesando fronteras y nadie parece detenerla. Adam se había convertido en una cifra más de una crisis creciente que sigue cobrándose vidas cada día. Corey Harrison, el otro hijo de Rick, tenía sus propios problemas mucho antes de la muerte de Adam. El 17 de agosto de 2014, durante una gira en moto con Hot Bike Magazine, Corey paró en un bar de Jefferson City, Missouri. Ya llevaba 7 noches seguidas de fiesta. Esa noche siguió bebiendo chupito tras chupito. Los testigos dijeron más tarde que no había comido en todo el día. Cuando llegó al segundo bar ya se tambaleaba. El dueño del bar recordó que entró y pensó que esto no iba a acabar bien. Alrededor de las 11:02 de la noche las cosas se salieron de madre. Corey se bajó los pantalones y orinó en un taburete del bar delante de todo el mundo. Las cámaras de seguridad lo grabaron todo. Incluso posó para las fotos con los pantalones bajados, levantando los pulgares mientras lo hacía. El propietario vio cómo sucedía todo. Le preguntó a Corey cómo se sentiría si alguien entrara en su casa de empeños e hiciera lo mismo. El personal se apresuró a limpiar el desorden, pero a Corey no pareció importarle. Cuando le hicieron frente, tiró un taburete de bar al dueño. El hombre lo inmovilizó contra la pared e hizo que lo echaran. Las fotos de esa noche se hicieron rápidamente virales. La gente que estaba allí dijo que Corey había estado bebiendo mucho durante toda la semana. Describieron su comportamiento como descuidado, ruidoso y fuera de control. Según una fuente, esa noche estaba dispuesto a todo. Después de una semana entera de alcohol sin comer y de fiestas sin parar, este incidente parecía inevitable. Lo que lo hizo peor fue la actitud de Corey. No parecía avergonzado. En todo caso, parecía orgulloso. No había vergüenza ni disculpas, solo caos. Años más tarde comenzaron a surgir nuevas preocupaciones. En 2024, durante la temporada 22 de Pawn Stars, los espectadores empezaron a notar algo extraño en la postura de Corey. Tenía un encorvamiento que parecía doloroso. Los fans empezaron a preguntar en internet si tenía escoliosis. El momento levantó cejas, sobre todo porque Corey había tenido un grave accidente de moto en 2014. Se rompió el brazo y se lesionó la espalda y el pie. Ahora, a los 41 años, su estado físico parecía estar pasándole factura. Las fotos y las apariciones de aquella época le mostraban cansado y agotado, pero la familia nunca abordó públicamente estas especulaciones. Esto añadía una capa más a una historia que ya estaba llena de pérdidas y luchas. El papel de Corey en la casa de empeños también empezó a cambiar, aunque sigue ostentando el título de copropietario. La serie ya no se rueda. Después de 16 temporadas, Pawn Stars se ha puesto en pausa indefinida. History Channel no renovó el contrato. Rick mencionó un posible reboot, algo así como Pawn Stars 2, pero Corey dejó claro que no formará parte de él. Dijo que no podía seguir fingiendo tener 23 años cuando ahora tiene 41. Ya no le interesaba actuar de joven. Después de terminar el rodaje en junio de 2024, hizo un gran movimiento. Solo 3 meses después, se trasladó a Tulum, México. Cuando se le preguntó al respecto, dijo que había terminado y deseó suerte a todo el mundo. En México ahora está centrado en una nueva empresa.
Está trabajando con inversores para abrir un restaurante de barbacoa